Bueno, y esta es una de las charlas del primer módulo, que sería prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, eh, esta charla trata de hablarnos sobre prevención y profilaxis, que como vamos a ver son cosas diferentes, ¿no? La prevención es el conjunto de recomendaciones y prácticas tendientes a evitar o disminuir la aparición de eventos o daños y su impacto en la comunidad o en las personas, ¿está bien? O sea, la prevención se puede dar en este caso con respecto a la infección de HIV o se puede dar con respecto a otras infecciones o a otras enfermedades o, por ejemplo, a la cuestión de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Y profilaxis, perdón, entonces, de la que existe la primaria, secundaria y terciaria, hablando de la prevención. Y la profilaxis o quimioprofilaxis son recomendaciones para indicación de antimicrobianos avalados por evidencias científicas para la prevención del desarrollo de enfermedades marcadoras, en este caso serían profilaxis primaria, o la reaparición o recidiva de las mismas, profilaxis secundaria. Quiere decir, con respecto a la infección por VIH-Sida, la prevención primaria sería evitar la adquisición del virus o la infección por el virus. La prevención secundaria sería que habiéndose producido una infección por el virus, evitar el desarrollo de inmunodeficiencia y la aparición de enfermedad, o sea, lo que serían las profilaxis primarias. O sea, ya se produjo entonces la infección, ahora debemos evitar la progresión a la inmunodeficiencia y la aparición de infecciones oportunistas. La prevención terciaria sería disminuir el impacto, evitando que las enfermedades marcadoras u otros procesos asociados con la infección provoquen la muerte, o sea, profilaxis secundaria. Recuperar por sostener tratamientos, la calidad de vida y evitar el deceso. Promover la recuperabilidad y rehabilitación. Esto basados en lo que habíamos dicho, ¿no? A partir de la aparición del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, se vio que inclusive lo que tenía que ver con la inmunodeficiencia, o sea, con la caída del CD4 y la aparición de infecciones oportunistas, se revertía con tratamiento antirretroviral, disminuyendo, digamos, la carga viral y después, con el correr del tiempo, el ascenso y la recuperación de la función del sistema inmune. Por supuesto, si nosotros dejamos el tratamiento, este efecto desaparece y vuelve a aparecer entonces la carga viral detectable, se vuelve, digamos, a generar una caída del CD4 y en el término de 3 a 5 años, dependiendo de dónde partimos, la persona empieza entonces a manifestar eh, enfermedades y procesos que hablan de que ha vuelto o que está desarrollando SIDA. ¿Está bien? Bien, y los cuidados final de vida, ¿no? Que sería ya cuando, obviamente lo vamos a charlar, todo esto que estamos hablando acá forma parte cada uno de una charla o clase que vamos a tener para poder analizar con mayor profundidad cada uno de estos puntos que tienen que ver entonces con la presencia de personas VIH positivas en terapia intensiva, ¿no es cierto? Y en el caso de cuidado de final de vida, por supuesto, sería, como en todos los pacientes, evitar el malestar psicofísico y el dolor cuando se objetiva la irrecuperabilidad del estado de salud y o de la calidad de vida.
Y esto debería partir de un consenso familiar, persona por supuesto, y profesional, dependiendo de estos, por supuesto, y es variable según eh, la condición y el estado en el que esté la persona que vive con el virus y que está enferma, ¿no? Bueno, eh, habíamos hablado con la doctora Cusmano que va a dar una charla sobre prevención primaria, ¿no es cierto? Profilaxis, y sobre todo ella se va a centrar en la cuestión de vacunas y vacunas para, digamos, para las personas que viven con VIH. Y también va a hablar un poco de la cuestión de la transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, para poder reafirmar entonces los conceptos, por ahí, bueno, vamos a tener algunas instancias eh, de, que van a compartir, ¿no es cierto?, algunos temas. Bueno, entonces, en el caso de la prevención primaria, la idea es evitar la infección. Y las acciones son, entonces, la educación. Por supuesto, esto está, digamos, en un sentido, podríamos verlo por fuera del ámbito de la terapia, ¿no? O sea, educación, lo que es la ESI, ¿no es cierto? O educación para la salud, donde uno aprende, digamos, sobre estas cuestiones y, digamos, lo que las prácticas, digamos, de cuidado relacionadas a esto. Pero fíjense que el segundo punto es la capacitación profesional, ¿no es cierto? Porque nosotros acá estamos hablando de la prevención de la adquisición de una infección en un ámbito laboral donde suceden lo que se llaman procedimientos invasivos que por supuesto exponen, ¿no?, directamente al trabajador a poder adquirir entonces una infección en el caso, digamos, de una exposición laboral. Entonces, las acciones para evitar la adquisición debe incluir, por ejemplo, definir las poblaciones de interés, como en este caso sería el personal de salud, ¿no? A su vez, la provisión de elementos de cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro ámbito, por supuesto, la provisión de camisolines, de guantes, de mascarillas, ¿no? Eh, en ese sentido, es importante también saber que como trabajadores debemos exigir que estos elementos estén presentes y lo que se llama también la profilaxis pre-exposición, ¿no es cierto? El PrEP, que es una práctica que se está desarrollando ahora desde hace unos años, auspiciada inclusive por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en que aquellas personas que están expuestas a la infección, como puede ser parejas de personas que son positivas y ellas son negativas, más que nada, o que quieren quedar embarazadas, ¿no? Y entonces eh, tienen que utilizar medicamentos para evitar cuando se expongan al virus adquirir la infección. Bien. Y los controles médicos, ¿no? En los controles médicos debe incluirse hablar también, ¿no es cierto?, de la prevención de la infección. Bien, bueno, los efectores de esto entonces son aquellos que trabajan en la promoción de hábitos de cuidado, que son no solamente los docentes, sino también deberían ser las autoridades, la jerarquía, ¿no es cierto? Los comités de control de infecciones, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo. Bien, la provisión de elementos, por supuesto, también tiene que ver con el sistema de salud y las empresas, ¿no es cierto? Donde nosotros trabajamos en ámbito de privado, debería también ser, digamos, por parte de las empresas de salud, quienes otorguen entonces estos elementos y esta capacitación profesional. Bien, la prevención secundaria lo que intenta es evitar la enfermedad y en este caso las acciones serían entonces lo que llamamos el diagnóstico temprano, ¿no? Y en este caso entonces los efectores o las acciones también tendrán que ver con promocionar el testeo, ¿no?
bueno, nosotros los profesionales de la salud deberíamos perderle el miedo, como habíamos dicho, ¿no? A promover e invitar, ¿no? Sistemáticamente a las personas y a nuestros pacientes a que se testeen. Pero por supuesto la idea sería estar seguros de qué forma hay que hacerlo, qué es lo que hay que evaluar, qué es lo que hay que informar, cómo hay que manejar la información, ¿no es cierto? Bien, el inicio del tratamiento para prevenir entonces la enfermedad es una acción de prevención secundaria y entonces, por supuesto, esto depende de la provisión del tratamiento, ¿no? Bueno, por ahí algunos pueden decir, bueno, yo lo puedo indicar, no tengo por qué ocuparme de que se lo den. No, desde ya. Para eso hay un equipo de salud y justamente la idea es esa, ¿no? Que cada uno pueda aportar en su rol porque justamente fijémonos que muchos de nuestros pacientes van a venir a la terapia porque desconocen su condición o porque conociéndola han dejado su tratamiento, ¿no? Quiere decir que si hicieran tratamiento no estarían en la terapia, con lo cual ahí se vuelve para mí una misión que realmente garantizar, no porque en lo personal vayan a intervenir, pero si no digo poner en marcha este equipo de salud que, digamos, ayude a que el paciente pueda recibir su tratamiento en tiempo y forma y sobre todo que pueda sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, en este caso, cuando ya la persona está con infección, bien, hay una evaluación que tenemos que hacer, por supuesto, de su condición eh, inmunológica y pensar entonces en lo que llamamos las profilaxis primarias, ¿no es cierto? En el caso de aquellos que estén cercanos a números de CD4 por debajo de los 200, ¿no? Básicamente ahí es donde todos coincidimos, ¿no? Bien, en ese caso entonces también garantizar la provisión de los demás tratamientos, ¿no? Porque muchas veces las personas hacen tratamiento antirretroviral que lo cumplen, bajan su carga viral, pero no consiguen elevar las defensas. Y en ese caso hay que seguir entonces eh, con las profilaxis primarias o secundarias de las infecciones y marcadoras porque si no lo hacemos, por supuesto que hay un riesgo alto de recidiva, sobre todo en alguna de ellas, ¿no? Como vamos a ver también más adelante. Bien, la prevención terciaria intenta evitar entonces la muerte, ¿no? O sea, ya la persona ha enfermado, tiene infecciones oportunistas, tiene el síndrome también puede tener el Weinstein síndrome, etcétera, etcétera, todas situaciones y condiciones que lo pueden llevar a la muerte. Entonces, ¿cuáles serían las acciones en este caso? Bueno, por supuesto, el inicio del tratamiento lo antes posible, ¿no? Si bien algunas de las infecciones oportunistas nos limitan al inicio del tratamiento, como vamos a ver, la idea sería, inclusive en el ámbito de la terapia, pensar en el inicio del tratamiento antirretroviral porque nos va a disminuir entonces la carga viral y muchas veces esta acción, digamos, ya evita la aparición de nuevos eventos relacionados con la inmunodeficiencia, si bien está claro que el paciente va a permanecer mucho menos tiempo en la terapia que el tiempo que tarde en tener efecto el antirretroviral, ¿no es cierto? Bien, lo que habíamos dicho, el acompañar el sostenimiento de los demás tratamientos y el acompañamiento social y económico inclusive de estas personas que muchas veces si ya están padeciendo infecciones oportunistas, evidentemente por ahí no están en condiciones de trabajar, por ejemplo, ¿no? Y en este caso hay algunos recursos que se pueden apelar y que, bueno, vienen de la mano, por supuesto, de trabajo social, ¿no? Que son los que pueden tramitar este tipo de ayuda, por ejemplo. Bien,
Y finalmente lo que llamamos fin de vida, donde lo que queremos, o cuidados de fin de vida, que lo que queremos evitar es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y esto se hace, por supuesto, con pseudoanalgesia y con acompañamiento. Obviamente acá ya un poco uno piensa en el territorio de los paliativistas y por supuesto el interaccionar con las familias, ¿no? Siempre asistidos por el equipo de salud. Bien, entonces me quiero centrar en la prevención primaria, ¿no? Y habíamos dicho las fuentes de infección o de transmisión del virus, recordando también que lo que se transmite es el virus y no el SIDA, ¿está bien? O sea, el SIDA, la enfermedad SIDA, es personal, tiene que ver con los antecedentes infectológicos de las personas y de su evolución en relación a, al desarrollo, ¿no?, de síndrome de inmunodeficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que va a determinar qué infecciones, por ejemplo, se pueden reactivar. Sin embargo, lo que sí se transmite entonces es el virus causante de esta condición o enfermedad, ¿está bien? Entonces, la prevención primaria para la fuente de transmisión sexual, que es la más importante, ¿no? Siempre lo fue, o sea, digamos, en un primer momento hasta un 60%, 70% de los casos tenía que ver con transmisión sexual y homosexual, por supuesto, pero había un 20% que era bisexual y, como les dije, con el correr del tiempo, los heterosexuales no adictos empezaron también a ganar su espacio, digamos, dentro de la transmisión y la adquisición de la infección por vía sexual. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en realidad no tiene que ver con quienes ejecutan el acto sexual, con su género o su autopercepción, etcétera, etcétera, sino sobre las prácticas de cuidado como es el uso sistemático de preservativo y otras barreras de cuidado. ¿Está bien? En ese caso las acciones entonces serían promover el uso eh, de estas barreras de cuidado, definir también las poblaciones de interés y la provisión de los elementos. Bien, los efectores entonces serían los sectores de educación, de comunicación, la promoción de hábitos saludables y las empresas, ¿no? Que por ahí en este sentido no están tan eh, interesadas, ¿no? No se ven tan protagonistas de subsidiar por ahí campañas que hablen sobre el uso sistemático de preservativos. Y esto también lo digo porque muchas veces el personal de salud piensa en cuidarse en relación a la infección adquirida por vía parenteral, ¿no? Por la posibilidad de accidentes, etcétera, etcétera, y no por la vía sexual, cuando en realidad cuando esto sucede, este, el personal de salud no utiliza barreras de cuidado y de esa forma se expone muchísimo más, como vamos a ver, ¿no? Bien, existe algo que se llama indetectable igual intransmisible, ¿no? Lo que se vio fue que las personas que tenían su diagnóstico de HIV positivo y empezaban su tratamiento, podían disminuir su carga viral al punto de que no fuera transmisible el virus durante las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esto disminuiría entonces la carga viral en la población y la adquisición de nuevas infecciones, que insistimos, ¿no? La vía más importante, digamos, de adquisición del virus y transmisión es la vía sexual. Bien, también está lo que habíamos dicho, ¿no? La profilaxis preexposición. Bien. La otra es la prevención primaria por la vía parenteral, ¿no? Que es por uso de elementos punzocortantes, la reutilización de agujas y jeringas, ¿no? Se decía que una persona que está, digamos, infectada tenía muchísima más carga de virus en lo que quedaba
en la cavidad, ¿no? Del ojo de la aguja, que por supuesto lo que tenía que ver con la saliva, ¿no? Que se necesitaban 14 litros de saliva para reunir una cantidad de virus suficiente como para poder franquear las barreras y transmitir la infección. Por eso está claro que esas secreciones, volvemos a insistir, como las secreciones respiratorias, lo que tiene que ver con la transpiración, el sudor, la orina, no transmiten la infección. ¿Mm? En el caso de la materia fecal, se sabe que el virus está, digamos, dentro, ¿no? Del intestino. Hay todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico que rodea el intestino está cargado de virus y el sangrado puede, digamos, ser fuente también de transmisión cuando se manipula, por ejemplo, eh, como hubo un caso, ¿no? Los pañales de un niño que no estaba tratado y su abuela adquirió la infección. Bien. Entonces, en este caso está el tema del descarte y esterilización, la promoción del uso de barreras de cuidado, definir las poblaciones de interés, bueno, la transfusión de sangre y los trasplantes de órganos, por supuesto, el control serológico de los donantes, el tratamiento de los productos biológicos y la formación de bancos de donantes, ¿no? Donde se tiene un listado de donantes que se van chequeando y cuando se necesita entonces sangre de su grupo y factor, pueden asistir a las instituciones a, a sacarse sangre y a donarla. Bien, la exposición laboral, por supuesto, lo que habíamos dicho, ¿no? La promoción y provisión de elementos de cuidado, los controles médicos, ¿no? Y la provisión de profilaxis post-exposición en tiempo y forma. Esto, digamos, tiene que ver con organismos y empresas, las ARTs y el Estado, ¿no? De esto también vamos a estar hablando en una próxima charla. Bien, la transmisión vertical, las etapas en el embarazo, se decía que originalmente en las mujeres sin tratamiento podía llegar entre un 30 a un 50% de mujeres HIV positivas transmitirlo a su descendencia. Bueno, recordemos que en el embarazo también, que en el nacimiento puede ocurrir que el bebé sea positivo, ¿no? Y esto inicialmente era un problema porque no se podía diferenciar si esos anticuerpos eran del bebé, del recién nacido, o era de la madre que pasaban, digamos, como sabemos que la IgG atraviesa la placenta y entonces estaban presentes y en esos momentos había que esperar hasta 2 años para ver que cayera, ¿no? Esa, digamos, esa presencia de anticuerpos para saber entonces que el recién nacido no estaba infectado. Bien, como el tratamiento antirretroviral ha logrado disminuir, entonces habíamos dicho la posibilidad de la infección de casi un 50% a menos de un 2%. Entonces es muy importante la detección del virus durante el embarazo, el parto y la lactancia, que son los 3 momentos donde el virus se puede transmitir de madre positiva a hijo, ¿no? Entonces, en este caso, en el embarazo, por supuesto, bueno, trabajar para la prevención del embarazo no deseado, la promoción de la planificación familiar y específicamente frente a una mujer embarazada que no conoce su condición previa, el testeo inicial, definir poblaciones de riesgo en el sentido de si esta pareja puede tener, por ejemplo, exposición porque uno de ellos utiliza drogas inyectables y comparte las jeringas, o es trabajador sexual, o no hay una relación estable, digamos, en cuanto a la relación de pareja. Entonces, en ese caso, siempre vamos digamos, y por supuesto, proponerle a la pareja, ¿no? A la pareja hacerse también el test, porque si nosotros ya sabemos que los dos son negativos,
y no hay, digamos, relaciones por fuera de la pareja, bueno, podemos pensar que se va a mantener negativo. Pero fuera de todo esto, digamos, siempre tenemos que tratar las situaciones como que se tratase de una persona que es positiva, ¿no es cierto? Entonces, si el testeo inicial es negativo, debe repetirse durante el embarazo, ¿está bien? Por lo menos 2 veces más, o por lo menos una vez más, que sería antes de la fecha probable de parto. Y de ser positivo, frente a que había ignorado previamente al embarazo su condición de ser positiva, inicio del TARGA. O sea, si la persona ya sabía que era HIV positiva y por algún motivo no estaba siendo tratada, la propuesta es que empiece su tratamiento antirretroviral. ¿Eh? Y si no sabía, también, que tiene que empezar, por lo menos inicialmente, el tratamiento antirretroviral, que, digamos, hoy por hoy está recomendado en todas las personas que viven con VIH. Antiguamente, que por ahí se partían las aguas en relación al nivel de CD4, cuando terminaba el embarazo, la mujer por ahí, si seguía con las defensas bien, se retiraba el targa. Bien, el otro momento es el parto, ¿no? Por eso también apareció el test rápido para, digamos, cuando se tuvo la posibilidad de testeos y ver, ¿no? Que las mujeres podían llegar a la sala de parto sin tener conocimiento y que entonces en el momento del parto se podía infundir, por ejemplo, AZT, que hay formulaciones endovenosas, y con esa práctica más la suspensión de la lactancia se lograba bajar de los casos que transmitían VIH más del 50%. Entonces, en ese sentido, se habló de colocar el test rápido en torno al ingreso de las pacientes a las salas de parto que no habían tenido hecho el estatus serológico previamente. Bien, si nosotros ya sabemos que la persona es HIV positiva y su carga viral es mayor a 1000 copias, la idea sería hacer una cesárea programada a las 18, a las 38 semanas. Y si la carga viral es menor a 1000 copias por mililitro y está bajo tratamiento, se puede proponer tener el parto vaginal para la fecha programada. Bueno, la continuidad del tratamiento y el goteo de AZT durante el parto, ¿está bien? Y la lactancia podría ser la que proveyera hasta un 25% de los casos de transmisión de madres positivas a hijos, y entonces se hace importante la detección de, de las personas que lactan, ¿no es cierto?, para saber si están conviviendo o no con el virus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros acá en el campo, en Latinoamérica, inclusive, existe lo que se llama la persona que es la nodriza, ¿no? Que por ahí, en ciertas situaciones, es una persona que da de mamar a otros chicos que no son sus hijos, y nos ha pasado inclusive a nosotros de tener a una persona que le dio positivo y que, bueno, su preocupación fue porque le daba la teta, vamos a decir así, a otras personas de su ámbito de comunidad. Entonces, en ese sentido, es importante tener este dato, ¿no? Y bueno, en el caso de las mujeres que ven con VIH y que han parido, la idea es suspender e inhibir la lactancia en el caso de que su carga viral sea mayor a 1000 copias, ¿no? Sostener el tratamiento antirretroviral materno, iniciar el tratamiento en el recién nacido y hacer controles serológicos y caso de PCR, ¿no? Para búsqueda entonces de ARN viral, ¿no? Del recién nacido. Entonces podemos saber rápidamente si estamos frente a un niño que vive o no con VIH
para diferenciarlo de ese fenómeno de serología positiva frente a un caso negativo de infección. Bien. Todo esto, fíjense, depende entonces de la interacción entre la obstetricia, la pediatría, la infectología, los estados y las empresas. Bien, en este caso ahora es lo que más nos interesa y vamos a charlar, miren, en este pasaje, ¿no? Que es la prevención del desarrollo del síndrome, sería la prevención secundaria, y en este caso entonces las acciones serían la evaluación clínico-inmunológica de la persona, ¿no? Hacer un examen físico exhaustivo, agregar una evaluación de salud mental, personal, familiar y grupal, el estatus económico y social de la persona, hacer entonces el pedido de los laboratorios específicos, que son los laboratorios clínicos generales, las serologías, ¿no? Como decimos acá abajo, la BDRL, la serología de hepatitis A, B y C, la inmunoglobulina G para Chagas toxoplasmosis y citomegalovirus, y antigenemia para criptococo en el caso de las personas que tengan ya para su diagnóstico un CD4 menor de 200, ¿no? Y la PPD también como evaluación inicial de la persona. Bueno, una vez que definamos si la persona está en estadio inmunocompetente, o ya tiene más de 200 CD4, la profilaxis primaria va a ser el inicio del targa, la terapia de acompañamiento, interconsultas, ¿no es cierto?, que puedan surgir de esta evaluación, y las vacunas, tema que vamos a ver con la doctora Cusmano, del Servicio de Promoción y Protección del Hospital. Bien, si la persona está inmunocomprometida, o sea que tiene un CD4 por debajo de 200, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a proponer el inicio del targa, vamos a buscar hacer terapia y acompañamiento, etcétera, etcétera, y vamos a agregar profilaxis primaria para la neumonía por neumocistis girovesi, la toxoplasmosis y la micobacteria atípica. ¿Está bien? Y si esta persona ha tenido contacto con personas tuberculosas o tiene una PPD positiva, bueno, evaluar por supuesto que no haya un desarrollo de tuberculosis subclínica, y en caso de ser negativo, hacer una profilaxis primaria. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho la prevención terciaria, que tenía que ver con prevenir las recidivas o desarrollo de nuevas enfermedades marcadoras que ocasionen la muerte, y esto entonces sigue siendo, ¿no? Evaluación clínico-inmunológica. En este caso, entonces, el paciente puede estar inmunocomprometido, y entonces hacemos el reinicio de targa, porque estamos seguros que si la persona desarrolla enfermedad, es porque no está bajo tratamiento adecuado. Bien, evaluar un test de resistencia, ¿no es cierto? Si lo que sospechamos es que hay una falla farmacológica, ¿no? Una falla, eh, perdón, una falla virológica. Bien. Obviamente terapia de acompañamiento, interconsultar, la profilaxis secundaria para los procesos padecidos, ¿no? Más instaurar entonces la neumocistosis, la de toxoplasmosis, micobacteria típica y tuberculosis. Bien. Y también en el caso de la prevención terciaria, incluye la prevención y tratamiento de procesos no relacionados con la inmunodeficiencia, ¿no? Recordemos que estos pacientes pueden acceder al tratamiento antirretroviral y tener entonces en relación al VIH una vida saludable, lo que no les impide envejecer o desarrollar otros procesos patológicos que sí condicionen su calidad de vida o su riesgo de vida, ¿no? Entonces, hay que incluir en los estudios relacionados con la edad o condiciones concomitantes, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo, la visita al urólogo después de los 45, la videocolonoscopía, etcétera, etcétera.
Bien. Entonces podemos tener ahí una persona que inclusive sea inmunocompetente, pero tiene otras condiciones impactantes, ¿está bien? Entonces, en este caso, la idea sería sostener el targa, ¿eh? Porque por ahí a veces uno puede pensar, no, y el paciente ahora tiene otra cosa, pero entonces ya le dejamos, no. Sostenimiento del targa, acceso a tratamientos indicados para las situaciones concomitantes y la interconsulta con especialistas, ¿no? Bien, y finalmente el final de vida, que ya les dije, lo vamos a ver en dos o tres aspectos diferentes en charlas y clases de este curso, pero bueno, para acercarnos un poco al tema, decir que debe ser establecido luego de ser evaluado por el equipo de salud y en la inclusión de los y con la inclusión de los familiares. Debe quedar claro que las prácticas no buscarán curar, sino mejorar la calidad de vida, evitar el dolor y el sufrimiento psicofísico. ¿Está bien? Eh, bueno, la evaluación, como habíamos dicho, y a su vez la evaluación sí del paciente y su familia y una evaluación socioambiental, ¿no? La condición para esto debe ser la irrecuperabilidad y la irreversibilidad de los procesos que están en este momento acuciando a la persona, ¿no? Y de lo que se trata entonces serían de los cuidados paliativos, donde les decimos que tenemos que mantener el tratamiento y las profilaxis y, por supuesto, lo que haya padecido o padezca el paciente. Bien, ¿a qué llamamos inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia está determinada por el número o porcentaje de linfocitos TCD4 y su relación con los CD8. El valor normal de los CD4 está entre 500 y 2700 células por milímetro cúbico, la de los CD8 entre 150 y 1000. La relación normal entre ellos es de 0,9 a 6 y el valor aceptable del linfocito TCD4 es de más de 500 células. Cuando bajamos por debajo de las 500 células, hay aparición de procesos asociados a inmunodeficiencia, como la aparición de herpes simples, herpes zóster. Es muy importante tener este dato en mente. ¿Por qué? Porque el herpes zóster, que es lo que se llama vulgarmente la culebrilla, predice en 2 años la aparición de SIDA, ¿no? Entonces, es de buena práctica que cuando encontremos personas que están desarrollando herpes zóster, si sobre todo la causa de la inmunodeficiencia que lo está causando no es tan obvia, entonces investigar la presencia de VIH. Bien, después la aparición de candidiasis oral o vaginal, la aparición de tuberculosis pulmonar. Recordemos que en el caso de la tuberculosis, obviamente que tenemos una reactivación o una aparición a partir de la transmisión de una persona como fuente cercana a nuestro paciente, ¿no? Pero que a veces las personas no necesitan estar tan inmunodeficientes como con el HIV-Sida, o, digamos, estar cerca de una fuente de, digamos, que elimina, por ejemplo, al aire bacilos, puede infectar y ocasionar tuberculosis pulmonar en cualquier persona, sea esta HIV positiva o no. Quiere decir que la tuberculosis pulmonar en las personas VIH positivas puede aparecer con cualquier inmunidad. Inicialmente no se había incluido a la tuberculosis pulmonar como enfermedad marcadora de SIDA y de esta forma que motivaba en algún momento la denuncia del caso, ¿no? Y en el año 93 se incluyó, en el año 91 se incluyó, no, en el año 92 se incluyó la tuberculosis pulmonar y entonces ahí aumentó muchísimo los casos de SIDA, porque hasta ese momento se aceptaba la tuberculosis diseminada no pulmonar como para recién denunciarlo como caso. Bien, el valor límite está entre los 300 y 200 células para la aparición de enfermedades marcadoras de SIDA.
el listado de infecciones oportunistas y cánceres relacionados con la inmunodeficiencia nos lo va a dar el doctor Corti, que es una excelencia en todo este tema. Pero bueno, los cánceres incluyen los linfomas, como el linfoma de Burkitt, que yo les decía, que está relacionado también como coinfección con el virus herpes, el sarcoma de Kaposi y el carcinoma epidermoide de pulmón, que también se incluyó como enfermedad marcadora de SIDA, ¿no? Decir también que se calculaba que la caída de CD4 era de más o menos 80 por milímetro cúbico por año. Quiere decir que si yo hago un diagnóstico de una persona y tiene 1000 CD4, yo sé que en 10 años esa persona va a estar en 80 CD4, ¿está? Bueno, la infección por VIH-Sida, la quimioprofilaxis entonces se utiliza para prevenir la transformación de una infección latente en una enfermedad clínica, profilaxis primaria, o evitar la recidiva de la enfermedad, profilaxis secundaria. Existe la profilaxis antirretroviral y se divide en profilaxis preexposición y postexposición, que a su vez es de origen laboral y no laboral. Bien. Le llamamos infección latente al estado crónico asintomático de las infecciones oportunistas. Hay un estado de equilibrio entre ciertos microorganismos que sobreviven dentro de las células, por lo que no pueden ser eliminadas ad integrum, digamos, por el sistema inmunológico, con lo cual hay una infección crónica. Y la presencia de células y anticuerpos dirigidos a dichos gérmenes, que por supuesto, o sea, permanentemente estimulan a este sistema por justamente estar presentes, ¿no es cierto? Y logran controlar el desarrollo de las mismas, estas células que actúan los histiocitos, ¿se acuerdan? En empalizada, y los anticuerpos, ¿no? Protectores. Pero cuando se pierden y se rompe el equilibrio, dichas infecciones logran reactivarse y causar síntomas clínicos, daño e inclusive la muerte. O sea, a estas infecciones se llama oportunistas porque aprovechan la oportunidad que les da la inmunodeficiencia para poder desarrollarse. Bien. Infección recidivante es la propiedad de reaparición de las infecciones oportunistas cuando no se ha recuperado la inmunidad o se ha abandonado la quimioprofilaxis secundaria. ¿Está bien? Bien. Este es un listado que vamos a dejar para que ustedes puedan consultar, digamos, o mirar. Pero bueno, básicamente diríamos que la profilaxis primaria incluye a la neumocistosis y la toxoplasmosis, ¿no? Con Bactrim Forte, o sea, la fórmula de 160-800, trimetoprima sulfametoxazol, que sería medio por día o 3 por semana, y que en las personas alérgicas al cotrimoxazol, que es el nombre también de esta combinación, podría ser la dapsona 100 miligramos día, o si hay coinfección por Toxoplasma gondii, también asociarla con pirimetamina 25 miligramos día, 2 a 3 veces por semana. Y en los alérgicos a la dapsona se podría dar pentamidina inhalada, que es una dosis mensual, y si hay coinfección por Toxoplasma gondii, asociarla a la pirimetamina 50 miligramos día, 3 días por semana. ¿Está bien? En el caso de estas profilaxis, se propone adicionar ácido fonínico 15 miligramos día para prevenir la megaloblastosis, que es, digamos, la anemia megaloblástica secundaria al uso de medicamentos antifolatos, como son estos de los que estamos hablando acá. Después, bueno, en las personas gestantes que tienen un CD4 menor de 100, se puede dar trimetoprima sulfametoxazol
pero solo en el primer trimestre, porque se ha demostrado que son plausibles de ocasionar algún tipo de evento sobre el desarrollo embrionario, y también se podría utilizar entonces como alternativa la pentamidina en aerosol. Cuando la carga viral porque bueno, por supuesto acá iniciar el tratamiento de antirretroviral de la madre, ¿no es cierto? Si la carga viral es indetectable, también con un CD4 que sigue siendo menor a 100, puede interrumpirse esta profilaxis. Bien, y en el caso de la toxoplasmosis, en las personas gestantes con linfocitos CD4 menor de 200, se podría dar espiramicina 1 gramo 3 por día durante todo el embarazo. Y digamos, si la carga viral se hace indetectable o los linfocitos CD4 se levantan por encima de 200, si la profilaxis es primaria, se podría suspender a los 3 meses. Y si es secundaria, a los 6 meses. Ahora bien, hay personas que vamos a recibir que son negativas para toxoplasmosis. Entonces, en ese caso deberíamos charlar con nuestros pacientes y dar recomendaciones higiénico-dietéticas con respecto a la manipulación de carnes y verduras crudas, ¿no es cierto? Bien. La profilaxis primaria para tuberculosis se daría entonces cuando tuvimos una persona con contacto con alguien que tiene una tuberculosis o que la PPD fue positiva en más de 5 milímetros, y obviamente descartamos que no esté activa la tuberculosis, nada más que todavía está en etapa subclínica. En ese caso podríamos dar isoniazida, eh, 1 por día, de 300 miligramos, de 9 a 12 meses. Y si hay intolerancia, podríamos usar rifampicina, ¿está bien? Si hay sospecha de tuberculosis multiresistente, vamos a tener nuestra charla con el doctor Palmero para que él nos diga entonces cómo serían nuestras profilaxis. Bien, en el caso de la micobacteria típica avium intracelulares, se da profilaxis primaria, sobre todo si la persona tiene menos de 50 CD4, y se haría con acitromicina 250 miligramos de lunes a viernes o 1250 una vez por semana. En este mismo caso de la persona con un recuento de CD4 menor a 50, debería recibir o podría recibir profilaxis primaria para el citomegalovirus. Obviamente, en este caso, porque a su vez tuvimos la serología positiva, ¿no? Para citomegalovirus podríamos usar valganciclovir oral 1 gramo cada 8 horas. En el caso de las profilaxis secundarias, bueno, acá también tenemos un listado para la criptococosis meningia, para la histoplasmosis, para la candidiasis, para la aspergilosis, ¿no? Fíjense que en estos casos no hay, digamos, profilaxis primaria, ¿no es cierto? En el caso de la infección por herpes simple, recidivante, o con una persona con una carga viral, perdón, un CD4 menor a 50, podríamos usar aciclovir, una dosis de 400 miligramos 2 veces por día, o de 200 miligramos 3 veces por día, durante 15 días y, bueno, ir, digamos, manejando, ¿no? La aparición de la utilización, digamos, de la medicación, y bueno, esperando reactivar el tratamiento, digamos, reacomodarle el tratamiento para que pueda superar el CD4 menor de 50. Bien. El virus de varicela zoster, ¿no? No está indicada tampoco la profilaxis ni primaria ni secundaria, pero sí dejamos claro que si una persona tiene la serología negativa y ha tenido contacto con una persona con varicela, puede estar indicada el uso de inmunoglobulina anti-varicela zoster,
a razón de 125 unidades por kilo de peso entre las 96 horas y los 10 días del contacto. Bien, como habíamos dicho, el citomegalovirus hay que hacer profilaxis secundaria, sobre todo con ganciclovir o foscarnet, y esto sería hasta elevar también la inmunidad por encima de 50 CD4 por milímetro cúbico. Bueno, los parásitos o protozoos intracelulares, que son los Microsporidium, Cryptosporidium e Isospora belli, los dos primeros, lo que más se recomienda, obviamente, es el mejorar el tratamiento antirretroviral. Y en el caso de la Isospora belli, que un poco también se habla de eso, la Isospora belli es causante de diarreas fenomenales que van a llevar al paciente a la guardia muchísimas veces, y muchas veces, como el paciente tiene HIV y es un paciente que viene adelgazado, inclusive puede llegar a tener una insuficiencia renal a causa de las pérdidas de líquido o un cuadro con hipocalemia, ¿no? Que entonces le trae debilidad muscular, postración, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente se ingresan a la guardia, se les da un suerito, ¿no? Mil de fisio, y se los manda a la casa, sin estudiar la posibilidad de infección por Isospora belli, en cuyo caso, si la diagnosticáramos con un tratamiento con Bactrim, lograríamos reducir entonces la infección, mejorar entonces la insuficiencia renal, la nutrición, y la persona, digamos, a posteriori, por supuesto, iniciar o reacomodar su tratamiento antirretroviral y recuperar, digamos, su estatus inmunológico, que va a mejorar cuando esté por encima de 100 CD4. Entonces, en este caso, lo que yo les digo es que hay que sostener la profilaxis secundaria con Bactrim, o con trimetoprima sulfamethoxazol 160, 800 por día, hasta recuperar entonces la inmunidad por encima de 100 CD4 por milímetro cúbico. ¿Está bien? Bueno, la leishmaniasis, que también es un protozoo intracelular, que por ahí en el sur del país y zonas centrales no se ve, pero en la zona noroeste, perdón, es, digamos, causa de muchas lesiones mucocutáneas y viscerales, y debe pensarse, ¿no? Sobre todo en estos pacientes en cuyo tratamiento como profilaxis secundaria se propone la pentamidina, 300 miligramos endovenosos o intramusculares cada 15 días. Y finalmente, en el caso de bacterias, las bacterias, una de las condiciones que da la inmunodeficiencia por HIV es las bacteriemias por Salmonella, especies notifis, y entonces la profilaxis secundaria se daría en aquellas personas que tienen un CD4 menor a 200 más bacteriemias persistentes, ¿no? Que las hemos diagnosticado por hemocultivos seriados, y la presencia de focos metastásicos, ¿no? Entonces, en ese caso, la profilaxis sería con ciprofloxacina o trimetoprima sulfa o cefalosporina de tercera generación, con, digamos, una duración de 4 a 6 semanas, y la remoción del foco es indispensable. Bien, y el Streptococcus pneumoniae, que es causante de muchas neumonías, de más del 50% de las neumonías de las personas VIH positivas, en aquellos que están no vacunados, la profilaxis, independientemente del CD4, sería una dosis de la vacuna para las 13 cepas, y agregar la vacuna antigripal anual y la abstención tabáquica. Y en el caso de aquellos que tengan un CD4 mayor de 200,
hay que adicionarle entonces la Prevenar de 23 cepas, 8 semanas después de la primera dosis, ¿no? Esto es importante destacar que para la aplicación entonces de estas vacunas, del caso de la Preven de 23, tiene que estar con un caso de inmunocompetencia, ¿está bien? O sea, son vacunas que no se pueden dar en las personas con inmunodeficiencia. Bien, bien, perdón, ¿eh? Entonces, la evaluación del paciente al ingreso a la UTI debe incluir el examen físico exhaustivo, los antecedentes personales, los antecedentes terapéuticos, o sea, qué medicaciones recibió, no solo con respecto a lo que lo trae acá, sino con respecto a su tratamiento antirretroviral, los estudios de laboratorio clínicos, inmunológicos, las serologías específicas, muestras microbiológicas que incluyan, por supuesto, hemocultivo, aspirado traqueal, urocultivo, pero también hemocultivo para VAR, para hongos, orina para histoplasma, etcétera, etcétera. Estudios por imágenes, interconsultas, evaluación de la esfera PSI, evaluación del ámbito socioambiental, la planificación diagnóstica y terapéutica de lo que se va a hacer y la comunicación con la persona y con la familia. Bien, esta imagen quiere resumir, ¿no? Un poco la situación en la que estamos, ¿no? ¿Esto es un amanecer o un atardecer? Nuestras acciones harán la diferencia. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos agotado. Bueno, es un poco la idea de que no solo tenemos que trabajar por lo que nos trae al paciente a la terapia, sino también pensar en la prevención, no solo de, por supuesto, de situaciones para el paciente, sino también para nosotros como trabajadores que estamos expuestos a ciertas condiciones. Hasta luego.